Hola, muy buenas noches. Este video es una pequeña como sustentación o ejemplo de cómo realizar la práctica o cómo prepararse para poder sustentar estas diapositivas. Como primera instancia, toca hacer una presentación intuitiva y corta de quiénes son las personas encargadas de esta presentación. Entonces uno se presenta, por ejemplo. Buen día, mi nombre es Alexandra González Pulido, soy de la carrera tal, eh, cursando, digamos, el último semestre de la carrera tal. ¿M? Soy la encargada junto a mi compañera, entonces se presenta la otra compañera y dicen el título. El título de esta presentación es Las redes de apoyo en los programas de protección a adolescentes institucionalizados en Colombia desde la psicología comunitaria. Entonces, ahí pasan la diapositiva y hay un pequeño resumen. El pequeño resumen no hay necesidad de leerlo, ¿sí? Recordemos que pues uno no lee las diapositivas. ¿M? Entonces, este resumen, lo que van a decir en el resumen es, van a citar un autor X del texto o van a decir este propósito fue encargado por la necesidad de que los estudiantes tenían tal cosa o tal fenómeno era necesario debido a que este proyecto tiene el fenómeno de o pueden leer inclusive esta primera parte para darse la idea. El fenómeno del maltrato y el abandono en los menores. Entonces, uno describe de que hay una gran tasa de deserción en los adolescentes, de que no desean estudiar, no tienen los equipamientos, no hay los conocimientos, las aulas no están preparadas para los adolescentes de hoy en día, etcétera, etcétera. Ese sería el resumen. En la justificación pueden leer solo los encabezados en zapote, está en naranja, ¿sí? Pueden leer textualmente, aunque no se visualiza la realidad que vive la población adolescente en Colombia. La situación para la población adolescente. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía. Entonces uno explica el por qué estas situaciones, ya sean situaciones de daño psicológico, daños físicos al infante, al adolescente, a la persona que está formándose en su primera educación, en esa primera instancia de la educación básica, primaria y básica secundaria. Y para poder culminar su bachiller, entonces uno tiene que justificar el por qué estas son las pautas del por qué ese estudiante no termina su bachiller. Como presentación tenemos lo siguiente, que sería esta de acá. ¿M? Que es esta de acá, planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema es, el adolescente generalmente hace parte de una población que se encuentra vulnerable. Entonces, uno tiene que centrarse de que los estudiantes, en su mayoría, los estudiantes de colegios públicos que están en zonas de peligro, en zonas calientes, en zonas de prostitución, de drogas, de conflicto armado, de cualquier área de alta delincuencia en el país, esos son los estudiantes que tienen más vulnerabilidad, que son más propensos a caer en esas pandillas, en esas redes de tráfico sexual, en esas redes de droga, etcétera, etcétera. Ese sería el planteamiento del problema. Entonces uno puede leer textualmente los objetivos específicos y objetivo general. Uno lee textualmente el objetivo específico y el objetivo general, no hay problema. Ahora acá, en la parte de la metodología. En la metodología uno describe cuáles son las partes esenciales de un factor común. Entonces, ¿cuál es el común del por qué los estudiantes no terminan su bachiller? ¿O cuál es el factor común de que los estudiantes sufran esa discrepancia? ¿O cuál sería la relación de causa y efecto? ¿Cómo sería la metodología para poder arreglar eso? Entonces uno puede hacer conjeturas o puede crear una red de apoyo, etcétera, etcétera.
Acá en el marco conceptual o marco teórico, bueno, marco conceptual teórico, uno se efectúa por los capítulos. Entonces uno ve, puede hacer un pequeño abreviación, digamos que en el capítulo uno redes de apoyo desde la psicología comunitaria, entonces uno hace una breve situación, digamos que la psicología comunitaria ayuda a que los estudiantes o a que los adolescentes hacer un pequeño resumen. Capítulo 2. En el capítulo 2 es características de los hogares de protección y el adolescente institucionalizado. Entonces, nuevamente, uno puede inclusive hablar acá de ventajas y desventajas. La ventaja de, la desventaja de, la ventaja de, las ventajas de, ta. Y por último, serían los factores psicosociales del adolescente que ingresa a los hogares de protección del Estado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las leyes que fundamenta eso? Entonces, uno tiene que buscar la ley que fundamenta eso o citar ahí, ley ta de Colombia, fundamenta que ta. ¿Mm? Entonces, sería muy interesante hacer eso. Y ese sería el marco teórico. Y por último, estaría la familia como grupo de apoyo. Uno especifica por qué es importante el núcleo familiar, porque es la parte fundamental de la sociedad. Y ahí estaríamos hablando ya de la parte de, esto lo pueden leer textualmente, que sería un resumen del capítulo 3. No hay problema, lo pueden leer. Acá vamos a hablar sobre las redes de apoyo. Entonces, acá hay un anagrama de sistemas de comparación entre el 2022 y el 2023. Entonces, uno hay una relación de causa de efecto que efectivamente los adolescentes y las redes sociales, las pautas, la moda, el flow, influye mucho en los adolescentes porque siempre vamos a estar en tendencias. Las redes sociales, el TikTok, el Facebook, el YouTube, el Instagram, siempre van a ser factores comunes en esta sociedad tecnológica. Y también eso puede ser claves para la delincuencia. Recordemos eso y tenerlo claro como conclusiones. La pequeña comparación que pueden haber entre los estudiantes, los adolescentes del 2022 y el 2023. Tenerlo en cuenta. Pandemia y no pandemia, también puede ser eso. Hay muchas maneras de hacer las conclusiones. Es un tema muy interesante. Y acá serían las recomendaciones. Acá las recomendaciones las pueden leer textualmente, no hay ningún problema. Y acá las referencias. Uno dice, a Maía, esas son nuestras referencias que usamos y eso sería todo. Gracias. Y ahí se despiden con mucho respeto, y ese sería el final de la sustentación. Espero te haya gustado mucho este video corto de un breve brebaje de cómo prepararse para leer o poder sustentar estas diapositivas que están muy interesantes. Hasta la próxima.